muchísimo aprendizaje en la intersubjetividad. Sí. Vamos a comenzar ahora con la presentación de Germán Arroyo, quien es licenciado en Filosofía y doctorando en Filosofía por la Universidad de Córdoba, becario inicial del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, asociada al PIC 2020, Serie A, número 1523, titulado Praxis, Experimentalismo, Aprendizaje y Democracia, hacia una reevaluación de diversas raíces teóricas de la filosofía de la educación contemporánea, con asiento en el área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba, adscripto de la asignatura Ética en las carreras de Psicología y Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba. Adelante. Sí, voy a esperar que aparezca mi director, el doctor Diego Fonti. Sí, ya estoy. Ok, también van a ser experiencias conjuntas. Presento también al doctor Diego Fonti. Él es doctor en filosofía por la Albert Ludwigs Universität de Fribourg, licenciado en filosofía por la Universidad de Córdoba, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas en la Unidad Asociada en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba. Docente en la Universidad Nacional de Córdoba, codirige el proyecto de investigación Praxis, Experimentalismo, Aprendizaje y Democracia hacia una reevaluación de diversas raíces teóricas de la filosofía de la educación contemporánea, financiado por el FONCIT y CONICET, con asiento en la Universidad Católica de Córdoba. Bienvenido, doctor Fonti. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Bueno, primero, muchas gracias por la posibilidad de participar y un agradecimiento no solo al taller y a los organizadores, sino también, sobre todo, a nuestro compañero y amigo Misael Mesa, que durante algunos años fue, bueno, sigue siendo parte, aunque ahora virtual, antes era presencial, de nuestro equipo de investigación. Efectivamente, con Germán, que tienen por allá en carne y hueso, y a nosotros, a mí me tienen en bits e imagen bidimensional, vamos a hacer una pequeña presentación de un paper, de un trabajo escrito que hemos estado elaborando a partir de este interesante desafío que nos planteaba Misael para participar en el taller y a partir de este tema, ¿no? Del humanismo, del posthumanismo y del transhumanismo. No sé si podemos, Germán, hemos preparado algunas pocas placas como para ir acompañando un poquito la exposición del trabajo. Sí, pero me Yo no dicen sé acá si... que no, si lo ponemos no vas a salir vos. Si ponemos No mi... importa, no salgo yo, no pasa nada. No pasa nada. Soy como el Señor, me escuchan y saben que estoy, pero no me ven. Bueno, ese es un poco el texto, el título. ¿Vos lo estás pasando, Germán? Porque yo ahora no lo estoy viendo. Recién lo ve. Ahora lo presentan, ahora sí. Ah, ahí está. Voy a tratar, nosotros tenemos poco tiempo, así que voy a tratar de decir como una especie de breve presentación y luego contaremos un poquito las partes que tiene el artículo. Nosotros sabemos que la noción de humanismo ha sufrido una serie importante de críticas a partir del siglo XX, particularmente podemos recordar, cosa que en el texto reconstruimos un poco, el, las críticas de Michel Foucault y de Martin Heidegger sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta que ambos encuentran en esa noción de humanismo, vamos a decir así, una especie de reductividad o reduccionismo de la experiencia humana, ¿no? Y particularmente lo que se genera a partir del humanismo, encuentran los dos, sobre todo Heidegger, sobre todo Foucault, la idea de que hay una especie de normatividad o de rol normativo de una figura determinada del ser humano. A partir de este punto de partida crítico, es que vamos
encontrando nosotros una serie de, de discusiones y de críticas respecto del humanismo que se profundizan a lo largo del final del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Fue muy interesante para mí escuchar las ponencias que hemos tenido ayer y hoy, porque de alguna manera nos hacen muy fácil este punto de partida, porque hay evidentemente un trasfondo común de comprensión de qué entendemos por humanismo y la parte que se critica del humanismo por parte tanto del posthumanismo, es decir, su crítica a la noción de excepcionalidad humana, y los efectos políticos y ecológicos a partir del modelo de ser humano que se toma. Particularmente en esos efectos podemos pensar cuestiones como el colonialismo, el extractivismo, también, por supuesto, el machismo, ¿no? Un cierto racionalismo que elimina otras formas de inteligibilidad o de inteligencia. Y la respuesta del posthumanismo es postular. Nosotros ahí reconstruimos algunas ideas como las de Rossi Braidotti, a quien también se ha mencionado aquí, Ferrando y otros, que plantean cómo formular una subjetividad posthumana que incluya los vínculos entre el ser humano y otras especies posthumanas, donde desde diferentes perspectivas se da una idea de continuidad radical entre las especies, interespecificidad o un rechazo de la noción de especie. Por su parte, el transhumanismo muestra una especie de exigencia de superación de los límites materiales del ser humano mediante la tecnociencia. De alguna manera, la tecnociencia eh, es, una, es el camino hacia la autotrascendencia humana y la evolución pasa a ser, la evolución mediada por nuestra tecnociencia, pasa a ser un gesto de libertad, pero también una especie de mandato ético. ¿Querés que pasemos a la otra, Germán? Ahí está. Ahora les vamos a contar, Germán va a continuar ahora, mostrándoles cómo nosotros encontramos en Lonergan. ¿Vieron cuando uno tiene una tenaza? El medio de la tenaza es el fulcro, ¿no? Lo que mantiene las dos partes de alguna manera unidas. Y nosotros pensábamos que a partir de algunas sugerencias bastante fecundas de Lonergan, podíamos conectar con otras líneas de trabajo que nosotros estamos estudiando, precisamente para dar una respuesta a ambos, posthumanismo y humanismo, identificar qué hay de ellos en valioso y verdadero, qué aspectos problemáticos encontramos y cómo se puede ofrecer precisamente a partir de aquí una respuesta. Sí, creo que a partir de dos conceptos claves que encontramos en la filosofía de Lonergan, pueden darse distintas respuestas, por un lado del posthumanismo y por otro lado del transhumanismo. Respecto del posthumanismo, después lo voy a desarrollar más adelante, eh, traemos a colación la idea de libertad de Lonergan. Si bien no somos expertos, creo que en esta estructura dinámica del sujeto que muchos ya han descrito con maestría acá, se encuentra la base tanto para la explicación de la libertad como de la autotrascendencia, siendo la autotrascendencia el concepto a partir del cual plantearemos un contradesafío, digamos, al transhumanismo. Respecto de la libertad, tomamos de Insight esta especificación de una libertad esencial y de una libertad efectiva. Siendo la libertad esencial algo dado, dice un intérprete, un don, que se compone de las primeras, podríamos decir, tres instancias del sujeto, que son la de la experiencia sensible, que se pregunta qué es esto, ¿no? ¿Qué es aquello que se encuentra? El insight o el chispazo inteligente, en un momento de este trabajo lo tradujimos como intuición también, que se pregunta si realmente es aquello que parece ser.
y el conocimiento, o el juicio, o la reflexión que intenta responder a esta pregunta. Pero lo que dice Lonergan es que hay una cuarta instancia, que es la de decisión, que es aquella que dispara la acción, sin la cual la libertad no puede hacerse efectiva. La libertad esencial, que de alguna manera se basa en estos primeros pasos y en estas primeras preguntas de la experiencia, del conocimiento, debe lograrse en el mundo concreto y transformarse en libertad efectiva a partir de el ejercicio de un campo concreto de acción, ¿no? Y acá traigo a colación la cita: mientras la libertad esencial es un don, la libertad efectiva es un logro, y esta debe ser ganada y no lo es fácilmente. Esta misma estructura del sujeto es lo que le permite a Lonergan también explicar la autotrascendencia, esta capacidad de salir de uno mismo, de su encerramiento, primero también en el campo de la experiencia sensible, en segundo lugar a partir de la inteligencia, el insight, y en un momento dice digamos, el insight práctico, ¿no? Y en tercer lugar del juicio y la reflexión, que hasta ese momento la autotrascendencia es solamente intuitiva, digamos. Es intencional, perdón. Es cognitiva y corresponde al campo del conocimiento. Para convertirse en verdadera autotrascendencia es necesario pasar también a una cuarta instancia, que es la de la deliberación, que se pregunta si algo tiene realmente valor, si vale la pena realizarlo y actuar conforme a ello. En esta breve descripción de estos conceptos, nosotros creemos que respecto del posthumanismo es importante plantear la pregunta por la libertad, porque es una característica humana que en la difuminación de límites, que es justificada desde luego por las consecuencias que ha tenido la excepcionalidad humana a lo largo de la historia en otras especies, e incluso en la especie humana respecto de quienes eran considerados no humanos, puede quedar perdida y es clave para la dignidad humana, en primer lugar, y para la pregunta por la responsabilidad también. Ahora voy a pasar al siguiente apartado, y es que esto es algo que también, lo de la dignidad humana, lo tomamos de Habermas, quien plantea que algo propio de lo humano y que lo diferencia, digamos, de los animales es la capacidad de exigirse mutuamente responsabilidad por sus acciones, en una especie de horizontalidad que, por más que uno quiera, no existe frente a los animales. Voy a citarlo brevemente para no demorarme. Dice Habermas: los animales pueden gozar por sí mismos de los deberes morales que debemos respetar cuando tratamos con criaturas sintientes. Sin embargo, esos no pertenecen al universo de miembros que se dirigen unos a otros demandas y prohibiciones reconocidas intersubjetivamente. La dignidad humana, como quisiera mostrar, está conectada en un fuerte sentido moral y legal con esta simetría relacional. Puede parecer que pasé muy rápido de Lonergan a estos otros temas, pero vamos a retomarlo cuando trabajemos el segundo autor que va a exponer el doctor Fonti, que es Hans Joas. Quizás podríamos pasar, Germán, a la de Dewey y Honnet, así ya enganchamos Sí, por así el no tiempo. perdemos. Sí, Sí, por el tiempo. así no perdemos mucho tiempo. Lo que nosotros argumentamos es que, frente a la crítica del individuo planteada por el posthumanismo, el individuo liberal y atómico, que en tanto humano está separado no solo de las otras especies, sino también de sus otros dentro de una sociedad, existe un modelo de libertad que se basa en una normatividad antropológica que se distingue del modelo de la libertad negativa que corresponde a este tipo de individuo atómico. Tradicionalmente es defendido por Isaiah Berlin, por ejemplo, en su crítica de la idea de libertad positiva. Axel Honneth plantea un modelo de libertad social basado en una concepción intersubjetiva del individuo
que implica dos cosas. A partir de Hegel, en la idea de reconocimiento mutuo, sin el cual la libertad no es posible, es decir, que las acciones de unos encuentren recepción en las expectativas y en las acciones de los demás, y de que esto tenga lugar institucionalmente, de manera tal que las instituciones puedan ser juzgadas de manera concreta en base a el cumplimiento de la exigencia de la libertad. Es decir, frente a las injusticias sociales, el modelo que debe permitir juzgarlas no debe basarse en teorías ideales, sino en un método inmanente según el cual las instituciones son juzgadas de acuerdo a sus propios criterios. Eso lo toma Honneth de Hegel, pero le añade, a partir de John Dewey, el pragmatista norteamericano, la pretensión democrática de esta eticidad. ¿Por qué? Porque lo que quiere lograr Honneth es una eticidad democrática, la eticidad basada en el concepto de Hegel, del conjunto de instituciones que permiten la libertad, pero reformulándola en términos democráticos gracias a la idea de democracia como forma de vida de John Dewey. Más allá de los detalles de este proyecto de teoría de la justicia de Honneth, lo que queremos plantear es un contradesafío al posthumanismo respecto de que existen modelos de libertad que no sostienen como a su base una antropología individualista y mucho menos exclusiva o excluyente de los otros, sino que puede plantearse, para recuperar la responsabilidad y la dignidad humana, un modelo de libertad que postule otro tipo de ser humano a la base. Lo cual es un contradesafío para que el post-antropocentrismo no tire por la borda características que en nuestra autocomprensión a lo largo de la historia son propiamente humanas y que quedarían desdibujadas en este borramiento de fronteras. Y ahora le doy paso al doctor Fonti para que presente las implicancias de la autotrascendencia frente al transhumanismo. O sea, si se pudo más o menos, si ustedes pueden ver la estructura de lo que estamos tratando de hacer, a partir de estas dos ideas un poco desafiantes y originarias de Lonergan, nosotros vinculamos la idea de la libertad efectiva con la autorrealización que caracteriza al sujeto moderno en su libertad y en su responsabilidad, en una acción intersubjetiva y democrática, de manera tal que podamos reconocer la crítica y el desafío del posthumanismo, sin por ello echar por la borda características que son fundamentales para nuestra autocomprensión, ¿no? Por ejemplo, la realización de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad. Por el otro lado, mostramos el desafío que nos plantea la autotrascendencia desde el plano caracterizado por el transhumanismo. ¿Querés que pasemos a la otra, Germán? Yo estoy viendo la de Honneth. ¿Querés que pasemos directamente a la de Joas? No, a ver, sí, se demoraba, perdón. No importa, si no lo... Ahí está. Hans Joas es un filósofo que nosotros hemos estado traduciendo y leyendo y estudiando en nuestro grupo, es un sociólogo en realidad, que parte de un coetáneo de, eh, de Weber, que se llamó Ernst Troeltsch, que estudia el surgimiento de los valores. Y los valores surgen a partir de una experiencia conmovedora intersubjetiva. Troeltsch en esto se hace eco de, por un lado, el pragmatismo de John Dewey que mencionábamos recién, pero por otro lado también al historicismo. Es decir, que él no plantea que haya valores atemporales, sino que por más que tengan pretensiones de universalidad, siempre surgen en contextos históricos. Ahora bien, el valor que intenta representar el transhumanismo es el de la autotrascendencia. El problema con esa visión, con esa versión de autotrascendencia, es que desconoce algunos rasgos que para Joas
son fundamentales en el ser humano. En primer lugar, que toda libertad no es una autotrascendencia en abstracto o siempre hacia un más, hacia una eliminación de límites, sino hacia una versión plena del ser humano. La idea de, por más que sea una versión imaginaria, no es una versión concreta, no es una versión fija, pero sí es la idea de que no se trata simplemente de trascender pequeños límites o grandes límites, sino de pensar en un yo completo. Y ese ideal se da también a la luz de una comprensión de la libertad que Joas toma sobre todo de la teología, por ejemplo de Tillich, o incluso de algunas versiones de, ya en el caso de la filosofía de Ricoeur, donde se habla de la teonomía como un origen no autónomo de la libertad. Al igual que los valores, la experiencia de la libertad surge de una experiencia conmovedora, de una conmoción que tenemos en la relación con los demás, una apertura a una intersubjetividad. Y por lo tanto, efectivamente hay una autotrascendencia en la experiencia del valor, pero no es una autotrascendencia que nos lleve, como él dice, a la hibris, ¿no? Al, ¿Se acuerdan de la hibris griega y la versión cristiana como eh, el orgullo, la vanidad, la soberbia, ¿no? Entonces, a la luz de esta experiencia conmovedora es que podemos reubicar dentro de la experiencia del límite la práctica de la libertad como una autotrascendencia. No como una eliminación del límite, sino como la autotrascendencia al interior del límite. Y creo que tenemos una placa como para hacer una conclusión. Sí. No sé cómo estamos de tiempo, creo que estamos medio justos, ¿no? Tenemos 5 minutos, 4 Ah, minutos. bien, bien, para cerrar em, la crítica al humanismo, digo, por ahí esta placa la compartamos un poquito con Germán, pero en primer lugar, la crítica que posthumanismo y transhumanismo le hacen al humanismo tienen una base empírica. Es decir, no se puede negar históricamente que la idea surgida en un contexto epocal renacentista y post-renacentista luego, y que se afianza a lo largo de la modernidad, fue origen de muchas de las experiencias negativas, las patologías sociales que podemos identificar claramente. Ahora, esa crítica también requiere de una corrección. Em, Nosotros podemos reconocer em, la interdependencia entre nuestras especies, entre nosotros y nuestros ecosistemas, reubicando nuestra experiencia humana en el entorno, pero al mismo tiempo reactualizando la experiencia de la libertad y de la responsabilidad. No sé, Germán, si vos querías agregar algo y después yo digo algo de la autotrascendencia en todo caso. No, solamente respecto de Lonergan, que cuando Joas recupera la autotrascendencia que encuentra también en Dewey, en esta referencia a un yo imaginario, hay una conexión, digamos, hay un respeto por la naturaleza en ambos filósofos, en Joas y en Dewey, que no impide la existencia eh, de un eh, depósito, digamos, humano que no puede diluirse. Eh, y que en ese sentido comparte con el poshumanismo la necesidad de una conexión y de un reconocimiento del sustento de la totalidad, podríamos decir, de la naturaleza en nosotros. Sin embargo, se distingue del poshumanismo en que no hay, podremos decir, digamos, el respeto implica una separación. Si hay una conexión, una continuidad radical, lo que hay más bien es un antropomorfismo extendido, podríamos decir. La atribución de agencia o la atribución de derechos
son, sí, esto, un antropomorfismo que que puede llegar a terminar incluso por desconocer la singularidad de ese otro, de otras especies de la naturaleza. Eso nomás. Y con relación ligado por el otro lado, con relación a la autotrascendencia, la noción de autotrascendencia que maneja Joas está vinculada con la experiencia del valor, que es la de, en el caso de él, dice una intersubjetividad, pero podríamos pensarlo con otros valores con relación a otro tipo de experiencias, una intersubjetividad conmovedora. Es decir, cuando tenemos la experiencia que frente a un determinado límite, en un determinado encuentro con algo que consideramos valioso, somos conmovidos y eso atraviesa toda nuestra existencia, eso a su vez tiene la experiencia del límite. Y la libertad no, y la libertad como autotrascendencia no es la eliminación de todo límite, sino la creatividad, una palabra clave para ellos, la creatividad de cómo dar respuesta a ese límite en el salir de nosotros mismos hacia eso que nos convoca, ¿no? O sea que hay una heteronomía presente en la libertad. Parece que acá después podemos entrar en otras discusiones si a alguien le interesa, porque de hecho las dos tradiciones que acabamos de mostrar, Germán por el lado de Honneth y yo mismo por el lado de Joas, entre sí tienen algunas divergencias muy notables, pero a la luz de dar una respuesta y defender todavía aspectos del humanismo, aún dando cuenta de las críticas al humanismo mismo, nos parecía que era algo bastante productiva como teoría. Y nos parecía que el punto de partida de Lonergan con estos dos conceptos, estas dos, como digo yo, de los dientes de la pinza, ¿no? Que nos permitía agarrar un objeto con esta comprensión de la libertad que nos ofrece Lonergan. Bueno, creo que hasta acá. Gracias. Agradecemos esta participación ilustrativa, este diálogo entre autores del licenciado Germán y Diego Fonti, el doctor, y damos ahora espacio para que Juan Francisco Tomás nos exponga el poshumanismo e identidad de género en la cultura actual, un método teológico moral que permite reconocer y acompañar. Juan Francisco Tomás es profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación, con orientación en Pastoral Juvenil, en el profesorado de Don Bosco. Él es licenciado en Teología Moral y doctor en Teología por la Universidad del Salvador, en el área de San Miguel, Buenos Aires. Está diplomado en Tecnología del ADN aplicada a la justicia en la Universidad Nacional del Mar de La Plata, y en Bioética Clínica Integral en la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, y Comisión Bioética del Padre Kentenich, miembro pleno de la Sociedad Argentina de Teología y socio fundador de Morar, que es la comunidad de teólogas y teólogos moralistas argentinos, docente en el Instituto Superior de Estudios Teológicos, en el Centro de Formación de la Vida Consagrada Santo Tomás de Aquino y en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba. Adelante. Buenas tardes. Ante todo, yo con temor y temblor, después de todo lo que escuché de Lonergan, porque no soy especialista en Lonergan, trato de hacer algún acercamiento. Y la presentación que voy a compartir parte de un presupuesto. Yo estoy convencido que la teología moral, la teología pastoral y la teología espiritual tienen que ir de la mano, ¿no? Y lo que comparto va desde lo académico a lo pastoral y el acompañamiento espiritual, y desde la praxis en el acompañamiento pastoral y espiritual a lo académico, ¿no? También como salesiano y sacerdote presente en estos frentes. Originalmente había pensado esta presentación con el título de Diversidad sexual, transgénero y transhumanismo en la cultura actual, que es un tema que estoy abordando en este momento en bioética.
pero la intervención de algunos miembros organizadores del taller me llevaron a modificar el enunciado por el de poshumanismo e identidad de género en la cultura actual, dejando para otra oportunidad el análisis de la problemática particular que mencioné. De esta manera habrá mayor conexión con la temática de estos días, a fin de interiorizarnos en el método empírico trascendental de Bernard Lonergan y poder afirmar que su propuesta resulta ser una excelente herramienta para trabajar un método teológico moral que permita reconocer y acompañar la diversidad sexual. Pues precisamente la teología moral, como proceso evolutivo y culturalmente ético, requiere un método específico. En el fondo de eso se trata el camino que propongo. Descubrir que la teología moral también está llamada a trabajar con un método que permita reconocer el amplísimo y diverso mundo de la diversidad sexual, valga aquí la redundancia, y conociéndolo para reconocerlo, involucrarse de tal manera que pueda abrazar, integrar y acompañar las personas que viven estas realidades sin miedo al diferente. Temor que solo podría provocar paralización, indiferencia y violencia. Encuentro la relación epistémica con esta problemática al observar en el método teológico los 4 problemas particulares que señala Lonergan: el bien común, la significación, la religión y las especializaciones funcionales constitutivas de la teología, siendo estas últimas las que específicamente determinan las 8 tareas fundamentales del quehacer teológico que Lonergan menciona y trata en su método teológico. En definitiva, se trata de un método trascendental que, en cuanto método, responde a operaciones recurrentes y relacionadas entre sí a efectos de alcanzar resultados acumulativos y progresivos. Y en cuanto trascendental, trabaja con nociones trascendentales y absolutamente abiertas al diálogo. Y vaya si esto no puede aplicarse muy bien a nuestra propuesta. Debo confesar que lo que motivó mis deseos de participar con esta comunicación hoy y aquí sobre una cuestión tan emblemática como actual ha sido la cita que de Bernard Lonergan nos ofrece la convocatoria de este taller. Cito: el mismo avance del conocimiento trae un poder sobre la naturaleza y sobre los hombres demasiado vasto y terrible para confiarse a las buenas intenciones de mentes inconscientemente cegadas. ¿Cómo una mente tomará conciencia de su propio bloqueo cuando dicho bloqueo brota de una oída común del entender y está apoyado por la textura íntegra de una civilización? Fin de la cita. Estas palabras me trasladaron inmediatamente al mundo de toda una vastísima bibliografía científica, filosófica, teológica, cultural y religiosa existente sobre cuestiones de identidad de género y sexualidad, de muy diversos tipos de orientación, y que desde la teología moral y la bioética teológica me permito investigar a la luz de la Escritura y en diálogo con el magisterio, el sensu fidei, la historia, las culturas y los avances científicos y tecnológicos. Pero especialmente también me llevó a pensar en todo ese otro mundo de personas concretas, con nombre y apellido, en su mayoría jóvenes adultos, a quienes amo y a quienes vengo acompañando en sus procesos de lucha, identificación y valoración de la propia condición sexual no elegida, reconocida sí y asumida. En un mundo donde muchas veces sufren violencia y discriminación, y en espacios eclesiales en los cuales, aun cuando son mirados con misericordia, no encuentran reconocimiento ni inclusión en su total identidad como personas. Me refiero específicamente a la comunidad Centurión, comunidad Centu, como se denominan ellos, una comunidad de diversidad sexual y diversidad espiritual presente en varias provincias de nuestro país. Una comunidad que es totalmente autónoma, no dependiendo de ninguna institución. Suelo compartir lo que un día me dijo uno de los jóvenes fundadores de Centu. Iglesia, mirá lo que te estás perdiendo. Vos que sos experta en acompañar procesos, te necesitamos. Y también nos necesitás. No nos incluyas en lo que tenemos de vulnerabilidad. Incluínos también en lo que tenemos para ofrecerte, porque también nosotros somos testigos de un Dios que es amor. Lo que también me hace pensar que para acompañar procesos complejos necesitamos un método que lo permita. No por nada el Papa Francisco insistía: ¿querés ver la realidad? Andá a la periferia.
Y justamente ese método para ver y discernir necesita estar abierto al marco de la creatividad y la colaboración. Y en la periferia me encontré con un ser de luz, una chica peruana, travesti de 54 años, a quien hace 17 años se le diagnosticó tuberculosis y HIV-Sida, que seguida de una infección bacteriana, viral y parasitaria, la llevó a quedar postrada desde entonces y que desde hace 8 años, por una mielitis traversa con posteriores trastornos del sistema inmunitario hacia esclerosis múltiple, permanece en la cama de un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, pudiendo movilizar solo su cabeza y su extremidad superior izquierda. Impacta escucharla cuando dice, por ejemplo, no me falta nada, me siento profundamente amada por Dios en la gente que me cuida. Yo sé que esta enfermedad no tiene cura, pero en el Salmo 91 encuentro fuerzas. Y para que el teólogo moral pueda comprender este tipo de realidades, necesita un método cable a tierra, que poniéndolo ante su propio espejo lo traslada a la estructura dinámica de su ser personal y conociéndose a sí mismo, pueda reconocer a los otros y actuar en consecuencia. Podría continuar trayendo cientos de ejemplos de bellas personas a quienes me gusta llamar seres de luz, porque iluminan la oscuridad de un mundo dividido y en guerras con sinceras búsquedas que desafían a la teología moral para ofrecer auténticas matrices. Me iluminan también a mí, que siguiendo el pensamiento de Lonergan sirvan de marco, como dice Lonergan, un marco destinado a favorecer la creatividad y la colaboración. Estamos ante el reto del poshumanismo y del transhumanismo. El acelerado y vertiginoso progreso científico y tecnológico produce numerosos cambios. Es más, el poshumanismo y el transhumanismo en sí mismos hablan claramente de un cambio de época, de profundos cambios epocales. Y siendo conscientes que todo cambio es generador de crisis, cuánto más lo será el cambio al que asistimos no solo como testigos, sino como sujetos transformadores que estamos llamados a ser. Pero también es cierto que la crisis no tiene juicio de moralidad, no es buena ni mala, es simplemente crisis. La cuestión es cómo pararnos ante la crisis, cómo discernir ante ella y salir airosos, asumiendo nuevos desafíos desde una mirada positiva y esperanzadora ante la humanidad herida y caída, que como peregrina y samaritana a la vez quiere y necesita levantarse, elevando su mirada al trascendente. En este punto cabe el interrogante concreto de cómo comprender la diversidad sexual sin prejuicios, sin pretender manipularla ni transformarla en ideología a favor o en contra. Porque creo que existen peligrosas corrientes ideológicas de género que intentan manipular la naturaleza con fines de poder o económicos, levantando la bandera de la diversidad sexual. Pero también creo que existen riesgos de ideología de género, que en nombre de Dios pretenden eliminar la realidad de una diversidad sexual presente, que en muchos casos va acompañada de una espiritualidad muy profunda y que clama a gritos por ser reconocida e incluida en su verdad plena. Ante estas realidades, lo que Lonergan manifiesta en el citado prefacio del Insight, de que el mismo avance del conocimiento trae un poder sobre la naturaleza y sobre los hombres, demasiado vasto y terrible para confiarse a las buenas intenciones de mentes inconscientemente sesgadas, revela justamente un poder que puede conducir a la comprensión de la bondad y belleza de la misma naturaleza humana, pero también al riesgo de manipularla. Lo cual no puede menos que generar en el teólogo moral la necesidad de buscar caminos y respuestas para fortalecer la comprensión unida a la compasión abrazante e inclusiva, de la bondad y belleza de la naturaleza humana en todas sus expresiones, y al mismo tiempo frenar manipulaciones alienantes y deshumanizantes. En el fondo, en términos de Lonergan, se trata del ejercicio de comprender nuestro propio comprender. Y el método empírico trascendental de su propuesta nos ofrece un camino que pueda dar respuestas desde una teología moral samaritana, afectiva y efectiva. Y lo que digo aquí para la teología moral vale también para otros ámbitos del quehacer teológico y pastoral desde las perspectivas de la creación, la encarnación y la vida comunitaria de los seguidores de Jesús, el Cristo. Justamente para poder comprender y ser compasivos, es necesaria una ética filosófica y teológica de carácter universal, que partiendo de una ética de mínimos, aunque sin desmerecer la ética de máximos, permita la formación de una conciencia responsable.
conciencias personalmente responsables, pero también conciencia social y eclesialmente responsable, capaz de superar mentes sesgadas, evitando prejuicios y transformando perjuicios en espacios seguros de confort y calidad de vida digna para todos. Porque estoy convencido que también en el vasto mundo de la diversidad sexual podemos encontrar el lugar teológico del encuentro con Jesucristo, Señor de la historia y de la humanidad toda. De ese mismo Jesús que, acorde al pensamiento de Hans King, se nos presenta como historicidad inactual y actualización histórica. Esta ética de Hans King, ética universal de historicidad inactual y actualización histórica, requiere de un método que le permita a sí misma, en el contexto teológico, realizar aquello que Marciano Vidal denomina proceso histórico de teologización de la teología moral. El teólogo moral, al detenerse en la persona de Jesucristo, en sus gestos, palabras y actitudes, y en las diversas interpretaciones teológicas sobre su persona, encuentra el motivo para centrar la mirada más en el Jesús del Evangelio, más en el anuncio carismático de la buena noticia, que en relecturas realizadas por planteamientos rigoristas y negativos, como por ejemplo los que han dominado durante siglos algunas interpretaciones respecto al cuerpo humano, la sexualidad y el propio yo, muchas veces enraizadas en erróneas espiritualidades, excesivamente centradas en el dolor alienante de la cruz y en herencias ascéticas que quizá habrán sido útiles en otras épocas, pero que no condicen con la cultura actual ni con las necesidades del hombre de hoy. Hoy la humanidad necesita un Dios que, más que juez justo, sea padre y madre. Y si es juez, como refiere Karl Rahner y afirmaba el Papa Francisco, su justicia es su misericordia, una justicia que nace del amor. De allí que la secuela Christi, desde el llamado de Jesús a los discípulos hasta la pregunta por el dónde vives, nos lleva a descubrir que hoy esa misma pregunta se la hacen los nuevos pobres sufrientes que son también, aunque no los únicos, quienes transitan las periferias existenciales de la diversidad sexual. Justamente en la era del pos y del transhumanismo, la teología moral está llamada a continuar sembrando un humanismo fundado en la autocomunicación de Dios mediante la encarnación del Verbo en la persona de Jesucristo. Esto implica un cambio procesual en el método y en el contenido del anuncio para que realmente sea buena noticia para todos. Mejor dicho, un regreso a las fuentes originales del Evangelio. Un proceso centrado en la persona de Jesús, el Cristo. En este sentido, comparto sentirme identificado con el testimonio de Javier Gaffo, jesuita, biólogo y teólogo moral, cuando escribe, cito, «Dentro del mismo proceso por el que ha pasado la cristología y la vida cristiana del posconcilio, la vivencia de Jesús verdaderamente hombre ha ido creciendo en mí. Asumir esa imagen de Jesús como verdadero hombre y cuya divinidad no aplasta a su humanidad. Creo en un Jesús que pasó por las mismas limitaciones, por las mismas etapas de crecimiento y por las incertidumbres que son inseparables de la condición humana. No me cuesta creer que se acercase a la muerte con la angustia y la incertidumbre que ese hecho suscita en todo hombre y que también acompañó al que fue semejante en todos nosotros, menos en el pecado. Porque de no ser así, no hubiera sido verdaderamente hombre». Fin de la cita. Tenemos un minuto. ¿Un minuto? Bueno, tratando de resumir lo que queda, en medio de todos estos procesos, en nuestra época, quizás más que en otras tenemos ante nosotros personas, grupos y movimientos del colectivo LGTBIQ, que también se nos puede presentar como el locus teologicus de Dios. ¿Cuál será la perspectiva donde los miremos? ¿Cuál nuestra actitud? Bueno, acá también viene la perspectiva que podemos sacar de León XIV. Antes que una cuestión religiosa, la compasión es una cuestión de humanidad. La compasión se expresa a través de gestos concretos, y este es un gesto al que estamos llamados, ¿no? Como decía Francisco, para todos, 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 o como dijo Pablo VI al cerrar el Concilio Vaticano II. En la Iglesia Católica nadie es extraño, nadie está excluido, nadie está lejos. Y si me permiten, leo la conclusión final. A este punto de la cuestión, ante semejantes desafíos, oportunidades a la luz del método teológico
trascendental de Lonergan, me pregunto si la teología, en especial la teología moral, podrá servir de mediador ante las nuevas matrices culturales de gran influencia en nuestro tiempo. Diciendo lo siguiente, me pregunto si podremos ser personas creyentes que al definirnos como practicantes no nos definamos así solo por nuestras prácticas religiosas, sino y sobre todo por cómo vivimos el mandamiento del amor, por el amor que nos tengamos unos a otros, por nuestra capacidad de reconocimiento e inclusión sin condenas ni prejuicios, porque en el fondo en eso se juega la vida cristiana, en amarnos como Él nos amó, porque en eso reconocerán que somos sus discípulos. Es un proceso, como se señalaba ayer, de conversión intelectual, moral y religiosa, como dice Lonergan. Entonces sí podrán decir nosotros, creyentes, seguidores de Jesucristo, que somos seres tan, pero tan auténticamente humanos, que eso nos eleva a la espiritualidad que acoge y abraza a todos en el único y perijorético abrazo con el Padre, el Hijo y la Ruaj, que es Espíritu. Agradecemos profundamente esta bella ilustración sobre lo que es un Jesús encarnado en las periferias existenciales. Pasamos ahora a presentar a María Elena Arango, quien nos acompaña por vía virtual. Ella nos va a exponer ciencia y fe en la era posthumana, hacia un diálogo más allá del humanismo clásico. María Elena es magíster en teología por la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, profesora en teología en el Seminario Bíblico Menonita de Colombia, licenciada en educación por la Universidad de Tolima, profesora de teología en el Seminario Bíblico Menonita de Colombia, participa del grupo de investigación Cosmópolis sobre el pensamiento de Bernard Lonergan y del grupo Polaris sobre educación en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. La escuchamos atentamente. Bienvenida. Sencilla ponencia tiene que ver indiscutiblemente pues, con el tema que nos convocó, que es el transhumanismo y el poshumanismo, y como yo lo he llamado, ciencia y fe en ese panorama hacia un diálogo más allá del humanismo clásico. Y en primer lugar, pues creo que, como dijo ahora el doctor Rodrigo, que todos los anteriores exponentes pues, nos dejan un marco excelente para poder continuar. Entonces, decía que inicialmente pensar en ese declive del modelo del sujeto autónomo y racional, que es objeto de la crítica por parte del poshumanismo, que propone una visión relacional e interdependiente del ser humano, frente al ideal transhumanista de perfeccionamiento técnico y superación de los límites humanos, como hemos escuchado muy ampliamente, y nos preguntamos entonces por el verdadero sentido de lo humano y de la trascendencia. También voy a estar en uno de los conceptos de Lonergan, la trascendencia. Desde la fe bíblica y el pensamiento teológico, y en especial en cuanto a planteamientos de Lonergan y a mi tradición anabautista menonita, porque es mi confesión de fe, propongo una antropología centrada en la autotrascendencia, la responsabilidad y el cuidado, y la imagen de Dios interpretada como una vocación a la relación, a la compasión y a la apertura al otro, incluyendo al no humano. Asimismo, quiero pensar o mirar o exponer los riesgos éticos de ese transhumanismo, como la ilusión de inmortalidad por la técnica y la desilusión de lo humano en una lógica de querer pues, superar todos nuestros límites. Y frente a esto, sostenernos a la esperanza cristiana, en la que se basa la vida plena que brota del amor y no solo en la conquista por la tecnología. Y quiero concluir esta intervención diciendo que hoy
es urgente o es necesario ese diálogo que propone mi desafío en esta tarde. Ese diálogo entre ciencia y fe para poder desarrollar por ese desarrollo tecnológico, para que tengamos realmente una humanidad más justa, compasiva y solidaria. Y en esta era poshumana y transhumana, la pregunta por lo humano sigue siendo abierta y solo podrá responderse desde una ética del cuidado, la justicia y la esperanza compartida. Y tengo 5 puntos. Tengo 5 puntos en los que arreglé mi presentación. Este primer punto: el declive del antropos o transformación del sujeto, la centralidad humana en disputa entre el humanismo Creo que y el ser humano como la medida de toda la modernidad, con su apuesta por la razón, la libertad y el progreso. Sin embargo, también fue excluyente, puesto que fue una idea eurocéntrica, androcéntrica y antropocéntrica. Y desde el punto de vista poshumano, autores que también ya mencionaron, Rosa Braidotti, señalan que este modelo ha invisibilizado a cuerpos vulnerables, no occidentales, no humanos. Y Braidotti propone una ética relacional y descentrada que reconozca nuestra interdependencia con lo material, lo animal y lo tecnológico. Por otro lado, el transhumanismo busca superar las limitaciones del cuerpo y la mente humana. Apunta al perfeccionamiento mediante la tecnología e incluso a la posibilidad de la inmortalidad. Sin embargo, como advierte el filósofo Juan Arana, esto puede tener un alto precio. Podríamos ser la especie que murió de éxito. ¿Hasta qué punto esta mejora nos humaniza o, por el contrario, nos desnaturaliza? La pregunta entonces: ¿debemos superar el humanismo o reformularlo? ¿Cómo hacerlo sin caer en la nostalgia ni en la ilusión tecnocrática o de la tecnología? Y un segundo punto: una mirada teológica, la imagen de Dios y la autotrascendencia. Aquí es donde personalmente creo y sé que la fe bíblica puede ofrecer una luz distinta. En el libro del Génesis encontramos o leemos que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Y tradicionalmente esto se ha interpretado también como racionalidad o dominio. Sin embargo, aquí es el desafío también a una relectura de muchos de estos textos fundantes y textos bíblicos. Hoy tenemos muchas teologías, ecoteologías y también teologías feministas. Destacan otro sentido, que es la capacidad de relación, de cuidado y de responsabilidad. La expresión imagen de Dios, lejos de reducirse a la racionalidad o al poder, puede entenderse como una vocación a vivir en relación con Dios, con los otros y con la creación. Esa interpretación permite desplazar el antropocentrismo hacia una antroporrelacionalidad, donde lo humano no se define por oposición al resto de lo creado, sino por su capacidad de comunión, compasión y responsabilidad. Esta visión se profundiza desde el centro mismo del cristianismo, cuando la revelación de Dios en Jesucristo no exalta la supremacía humana, sino su capacidad de amor oblativo. El mandamiento de Jesús en Juan 13:34, ámense los unos a los otros como yo los he amado, reformula el sentido de la relación con el otro,
no como objeto de dominio, sino como prójimo al que se está llamado a servir. Esta ética del amor orienta a una praxis que va más allá de la justicia distributiva y se abre a una ética del cuidado, y el amor, capaz de integrar también a los no humanos en el horizonte de la responsabilidad. Esta ética del amor no busca dominar, sino optimizar, servir, cuidar y acompañar. Aunque Bernard Lonergan no se ha ocupado explícitamente del poshumanismo ni del transhumanismo, sus desarrollos sobre la inteligencia, la conversión, la responsabilidad ética ofrecen un marco conceptual profundo para repensar la subjetividad humana desde una perspectiva no centrada en la dominación, sino en la autotrascendencia. Entendida la autotrascendencia como el fruto de la intencionalidad consciente, dinamismos de las acciones trascendentales que son complejas y exigen un largo desarrollo. Constituye entonces, en esta perspectiva lonerganiana, el núcleo propiamente humano, una apertura constitutiva al bien, a la verdad, a los otros y a Dios. No se trata simplemente de saber más o prolongar la vida, sino vivir con mayor autenticidad, orientación y sentido. Desde este enfoque, la autotrascendencia no es un estado ya dado, sino una tarea a la que el ser humano, guiado por su intencionalidad consciente, va configurando su ser a la imagen de Dios, que es comunión de conocimiento y amor. Este proceso, cargado de complejidad y abierto a la gracia, exige tiempo y fidelidad en el ejercicio de las capacidades espirituales que nos constituyen como ser humano. Y un tercer punto, ética y responsabilidad en esta era tecnológica. En la práctica, el dominio humano ha sido muchas veces sinónimo de explotación. Adela Cortina nos recuerda que el verdadero criterio ético no es la capacidad de hacer algo, sino la responsabilidad con la dignidad de todos los seres humanos y no humanos. Por eso, frente a esta crisis civilizatoria y ecológica, necesitamos una nueva concepción del sujeto, no como soberano, sino como relacional, vulnerable y responsable. No se trata de eliminar la diferencia entre lo humano y lo no humano, sino de reconfigurar nuestra relación con el mundo desde la empatía, el cuidado y la humildad. El cuarto punto. María Elena, tenemos unos segundos. Listo. Transhumanismo, la mejora o la disolución. Volviendo al transhumanismo, su visión no es monolítica, pero comparte una idea clave. El ser humano es mejorable y, en último término, superable. El problema, como advierte Arana, es que este impulso puede llevarnos a perder lo que nos hace humanos. Y frente a esto se ofrece otra propuesta, la trascendencia espiritual. La muerte, en lugar de ser un error técnico, es parte del misterio humano. No necesitamos eliminarla para vivir con sentido. La esperanza cristiana, por ejemplo, no es inmortalidad técnica, sino la resurrección, es decir, una vida plena que nace desde la finitud y el don del amor de Dios. Nosotros en nuestra tradición anabautista, como les decía en mi confesión de fe, ofrecemos una crítica profunda al ideal de superación, con su énfasis en la comunidad, la vulnerabilidad y la apertura a Dios. Esta tradición recuerda que la gracia no se encuentra en el poder, sino en la interdependencia, en el cuidado, en la fragilidad compartida y en el servicio. Y para terminar, estamos ante una encrucijada histórica, es cierto. La ciencia y la tecnología nos ofrecen posibilidades inmensas. Transhumanismo y poshumanismo nos obligan a repensar lo que significa ser humanos, pero también corremos el riesgo de perder el norte si no discernimos con claridad.
y frente a la promesa de autosuperación, la fe nos invita a otra forma de trascendencia, la que nace del amor, de la entrega, de la apertura al misterio. Y frente al dominio técnico, necesitamos una ética de la responsabilidad que reconozca nuestros límites, no como defectos, sino como condiciones para una vida con sentido. Y en esta era poshumana, el diálogo entonces entre ciencia y fe no solo es posible, sino que es necesario. Y solo podremos imaginar un futuro donde el progreso no se mida por la eficiencia o la longevidad, sino por la profundidad del cuidado, el amor y la justicia. Muchas gracias. Pasamos ahora a presentar a Fabricio Forcat, quien es licenciado y doctor en teología por la UCA, profesor en ciencia de la religión. Ya cerré la. Es docente en la Facultad de Teología en la UCA, en la Universidad Católica de Córdoba y en el Instituto de Formación Sacerdotal Santo Cura de Ars. Miembro de la Sociedad Argentina de Teología y socio fundador, también miembro del Consejo Consultivo Moral, una sociedad de teólogos y teólogas morales argentinos, nacida el 20 de febrero de 2020. Desde 2021 es perito de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura de la Conferencia Episcopal Argentina y nos va a hablar del polimorfismo de la conciencia humana en una teología moral con mentalidad histórica. Adelante, Fabricio, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que también es un gusto para mí participar en este taller. He aprendido mucho y disfrutado mucho de las ponencias, de las claves que se ofrecieron. Tampoco soy un especialista en Lonergan, sino bueno, un gran admirador de su propuesta y de su método y bueno, un convencido de que tenemos que ofrecerlo a los estudiantes, particularmente en la enseñanza y en la formación sacerdotal bien temprano, porque ayuda mucho y contribuye mucho a la recepción de la mentalidad histórica, de la propuesta del Concilio Vaticano II, del diálogo intercultural y de grandes desafíos que tenemos en la enseñanza teológica en nuestro tiempo. Eh, Voy a poner también el temporizador. El tema que quiero ofrecerles tiene que ver con esta clave de Lonergan del polimorfismo de la conciencia humana en una teología moral con mentalidad histórica. Y brota de, bueno, de apuntes tomados a raíz de la reciente investigación que el episcopado argentino le pidió a la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, publicada en 3 tomos, llamada La Verdad los hará libres, 2023. Hace 2 meses estuvimos ahí en la UCASAL con otro colega presentando los tomos. Bueno, yo estuve bastante comprometido en ese trabajo y me tocó particularmente el aporte desde la teología moral, sobre todo la interpretación de la actuación del episcopado. Lonergan me ayudó mucho, muchísimo a entender y a comprender muchas de las cosas que durante 4 o 5 años de trabajo estuvimos investigando con todo un grupo de teólogos y teólogas y interdisciplinario también. De alguna manera esta pregunta que recién también citaban y que está en la convocatoria fue muy, muy potente para caer en la cuenta de muchas de las cosas sucedidas durante este periodo tan oscuro de nuestra historia argentina, el terrorismo de Estado de la última dictadura militar, ¿no? Cómo una mente tomará conciencia de su propio bloqueo cuando dicho bloqueo brota de una huida común del entender y está apoyado en la textura íntegra de una civilización. Bueno, aquí bueno, la textura de nuestra civilización, de nuestro tiempo, de un tiempo oscuro, y el protagonismo del episcopado, de alguna manera bloqueado para una actuación profética y para un compromiso eh, más explícito como cuerpo episcopal con los derechos humanos, nos hizo pensar mucho de cómo abordar desde la teología moral estos temas. Y en gran medida la propuesta de Lonergan de invitarnos a la historia evaluativa y atender el funcionamiento de la conciencia. Considero que Lonergan ofrece una explicación de la conciencia muy provechosa para la ética teológica. Su realismo crítico
que atiende especialmente a la actividad histórica de la conciencia intencional y a los sesgos y bloqueos que suelen afectarla, sobre todo en el momento del juicio, en el desarrollo de las posiciones y en la aberración de las contraposiciones, fue muy útil como clave hermenéutica para pensar la época y para pensar los protagonistas. En esta tesis del polimorfismo de la conciencia, Lonergan insiste que los actos conscientes no se dan aislados, ni son puntuales, sino que pertenecen a un flujo, que vienen en grupo, que poseen una orientación dinámica, con sus propios deseos e intereses, que están interconectados y que están muchas veces mutuamente impactados, condicionados por hábitos, por influjos, por ese mundo mediado, incluso en ciclos de la decadencia, que se hace tan denso y tan potente. La tesis del polimorfismo de la conciencia humana es muy significativa cuando la teología moral precisa volverse a la historia evaluativa. En especial si el teólogo quiere encontrar a las personas, como dice Lonergan, escrutar sus presupuestos de orden intelectual, moral y religioso, reprobar sus sesgos y deficiencias y discernir finalmente el proceso de desarrollo y de aberración desencadenado. La comunicación, que también propongo ofrecerla completa para recibir algún eco y algo de parte de los especialistas que tengo sumo interés en que recibir algún comentario, se apropia de la propuesta de Lonergan centrando el análisis moral en los valores que están en juego en una época concreta, estudiada y que sale a la luz con la investigación histórica, y en el lugar de los hábitos, en el polimorfismo histórico de la conciencia humana. Voy a presentar brevemente los siguientes ítems del trabajo, que ya les digo, puedo ofrecer completo después para los que tengan interés en leerlo. El contexto de la investigación, donde Lonergan resultó una gran ayuda, algunas preguntas y categorías principales, y el balance o las principales conclusiones, que son tres claves sobre la conciencia humana para una teología moral que se vuelve a la historia evaluativa. El contexto es una publicación más extensa, que es fruto de un trabajo final de maestría en teología moral, que lo titulé La memoria penitencial como lugar ético teológico. Aportes metodológicos para una teología moral con mentalidad histórica, a raíz de la publicación de La verdad los hará libres 2023. ¿No? La memoria penitencial como lugar teológico. Son los obispos que reconocen públicamente no haber estado a la altura de las circunstancias y haber fallado en el juicio necesario para acompañar a las víctimas que estaban sufriendo graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, salto la metodología empleada para la confección. Fue una obra realizada durante varios años con muchos autores de distintos lugares. Lonergan fue muy importante, por lo menos en los capítulos que trabajamos unos cuantos de los autores en la metodología empleada, particularmente en la especialización funcional historia y todo lo que él propone y advierte del lugar de la historia en la teología y en gran medida también en la ética teológica. Hay un pedido de perdón expreso, está incluso en el prólogo de la publicación de la obra, de los obispos respecto de sus antecesores en el ejercicio del ministerio, un pedido de perdón que se apoya precisamente en haber fallado en el juicio de valor y en las decisiones a tomar ante los hechos que se estaban produciendo en nuestra historia argentina. Se inspira en gran medida en esta exhortación del Papa Francisco en Fratelli Tutti, que insiste en que es necesario cultivar una memoria penitencial, capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. Hablando de humanismo y de alguna manera de todos los desafíos que tenemos en esta etapa, en qué medida la memoria guarda sabiduría si sabemos cultivarla. Francisco señala este territorio sagrado de la memoria como un lugar donde cultivar los frutos que dan alimento y luz a la conciencia humana. Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió,
que despierte y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y de destrucción. En la época, particularmente entre el cuerpo de los obispos, hubo unos pocos que actuaron como verdaderos profetas morales, con un juicio de valor diferenciado, con una conciencia diferenciada, diríamos, en términos de Lonergan. Apenas 6 meses de ocurrido el golpe de Estado, en octubre del 76, en una asamblea plenaria, delante de todos, Monseñor Jorge Novak interpeló a sus hermanos obispos a realizar una denuncia pública, contundente y enérgica ante la ya abundante información que tenían sobre la tortura ejercida en centros clandestinos de detención. Bueno, la dialéctica interna del cuerpo social hizo que los discernimientos y los cursos de acción elegidos tomaran otro camino. En el caso particular del episcopado del período del terrorismo de Estado, fueron pocos los que pudieron captar el sesgo que tuvieron como grupo respecto a lo que estaba pasando, pero las concretas distorsiones finales resultaron expuestas a la vista de muchos, de toda la sociedad argentina. Entonces, la experiencia histórica reunida, interpretada y valorada en La verdad los hará libres, creo que representa un desafío importante para la teología moral. No haber estado a la altura de las circunstancias, haber errado en el discernimiento de la situación, es algo que el tiempo y la lucha de los organismos de derechos humanos hizo crecer en la misma crítica interna del episcopado argentino. Por supuesto que hubo muchos antecedentes y muchos momentos particulares de caer en la cuenta de los errores cometidos, pero en un proceso largo que recién después de 40 años llevó a los obispos a revisar esa historia del pasado y a tener una perspectiva crítica. La perspectiva ético-teológica que asumimos en la obra, los que trabajamos los capítulos desde la teología moral, optó por mostrar a los obispos como sujetos históricos y culturales concretos, con sus sesgos y sus miserias, con sus aciertos y sus pecados, señalando aspectos que pueden resultar vergonzosos y dolorosos. Los aportes de Lonergan a una teología moral con mentalidad histórica que ayuda a comprender más acabadamente los errores y omisiones del pasado, creo que pueden contribuir mucho a un ejercicio lúcido de la conciencia ante las aberraciones ópticas del presente. Hay sabiduría en la historia, se puede mensurar por proporción ante otros sesgos, otras aberraciones, otras decadencias que muchas veces los que ejercemos el poder en la iglesia podemos tener. Esto nos pone ante el desafío de elaborar una teología moral con mentalidad histórica, ¿no? Y en gran medida volvernos a la historia evaluativa y cómo enriquecer nuestras herramientas conceptuales de la moral con claves metodológicas que el método empírico generalizado, el método trascendental de Lonergan nos puede ofrecer. Pongo solo algunas categorías principales. La teología como mediación permanente entre una determinada matriz cultural y el significado y función de la religión dentro de dicha matriz. La concepción empírica de cultura concreta, incluso de cultura eclesial o eclesiástica, de un grupo humano marcado por determinadas significaciones y valores y sesgos que absorben la conciencia. En ese sentido, esto supone un cambio de paradigma para la teología moral, que va a alcanzar mentalidad histórica en la medida que abandona el clasicismo, el viejo caparazón del catolicismo. En la época de La verdad los hará libres, la religión y la teología median una interpretación ética de la historia. Eso se ve permanentemente en la investigación. Más aún, la crisis ideológica del catolicismo argentino deriva en un verdadero conflicto de interpretaciones ético-teológicos de la historia. Volverse a la historia evaluativa y asignar un puesto en la dialéctica a la presencia y a la ausencia de la conversión intelectual, moral y religiosa, como propone Lonergan, puede ser un aporte metodológico fundamental para la teología moral y para el retorno sapiencial a la historia, la potencia sapiencial que pueden tener también los ciclos de la decadencia para el presente, por analogía, mensurando por proporción y considerando estados de bloqueos de la mente análogos o similares. En Fabricio, ese tenemos sentido, la base para un trabajo sistemático de este tipo
consiste en alcanzar una diferenciación de la conciencia capaz de reconocer la colisión entre variados tipos de sentido común. En la visión de Lonergan, la aprehensión de los valores y desvalores es tarea no de la comprensión, sino de la respuesta intencional, y dicha respuesta es más plena y más impregnada de discernimiento cuando mejor son las personas, más refinadas su sensibilidad y sus sentimientos. Descubrimos que en gran medida en la época fue muy difícil para los obispos superar este eclecticismo del sentido común como centro inercial que tracciona todo el proceso de conocimiento. Pensaban que podían discernir escuchándose solo a sí mismos y en gran medida sin consultas a peritos o extraños especialistas que pudieran aportarle luz a la toma de decisión. En ese sentido, es fundamental para la teología moral atender al punto de vista del sujeto, que experimenta, que entiende, que juzga, ¿sí? Y los actos conscientes en su hilación, en su flujo, en su orientación dinámica, con los deseos y los intereses que muchas veces bloquean el discernimiento. Nos parece clave atender también a la noción empírica de cultura y al polimorfismo histórico y cultural que cada tiempo tiene y que ello supone. También esto puede ser muy útil para muchas de las cosas que dijimos, que se dijeron en estos días sobre la inteligencia artificial y el transhumanismo. La cultura empírica se constituye como un verdadero principio de la actividad humana que impacta y transforma los presupuestos de la ética normativa, muchas veces formulada en los parámetros universales de una psicología metafísica, pensada en términos de esencia de alma, de potencia, de actos, de naturaleza humana considerada en abstracto. Me interesa, Nos queda un minuto. perfecto, terminar con esta expresión de la propuesta de Lonergan, solo mediante el movimiento hacia la autotrascendencia cognoscitiva y moral, por la cual supera sus propios conflictos, puede el teólogo moral particularmente, esperar discernir la ambivalencia operante en los demás y la medida en que han resuelto sus problemas. Solo mediante dicho discernimiento puede esperar el teólogo apreciar todo lo que ha habido de inteligente, verdadero y bueno en el pasado, incluso en las vidas y en el pensamiento de sus antagonistas. La historia crítica es fundamental en esta línea. Solo mediante dicho discernimiento puede llegar a reconocer también todo lo que hubo de mala información, de incomprensión, de error, de mal, incluso en aquellos con los que está ligado. La historia crítica de la Iglesia puede ser un lugar teológico también particular, sin dejar por eso de reconocer que en un ciclo moralmente decadente estuvieron presentes verdaderos profetas morales que levantaron en minoría valores y dieron testimonio de un orden nuevo que anhelaba gestarse. Muchas gracias. Agradecemos profundamente esto que nos ha compartido Fabricio y vamos a dar espacio quizá una o dos preguntas, una pregunta porque ya estamos sobre tiempo. Adelante si alguno de ustedes quiere pronunciarse con alguno de los ponentes o con todos. Queda el micrófono abierto. Adelante. Fabricio, hola, ¿cómo andas? Octavio. Un comentario Bueno, Octavio. Que me parece que si vos no ves que en el caso de esa votación que se dio en el año 76 en la conferencia episcopal, si mal no recuerdo, las decisiones en la SEA se deben dar por unanimidad, ¿correcto? Sí, en realidad ese fue el criterio, ese fue parte del problema, fue el criterio que se estableció de alguna manera que la actuación del episcopado fuera unánime. Y bueno, en gran medida eso condicionó mucho el profetismo público
del episcopado, porque, bueno, una mayoría, un sentido común compartido llevaba a las posiciones que finalmente prevalecieron, ¿no? Porque yo lo que veía ahí es, si pensando en la estructura del bien, la estructuración del bien que ofrece Lonergan también en método, si ahí no hay justamente en el nivel de la institución, o sea, en el cruce entre social y el bien de orden, una traba de una institución, en este caso el modo de votación, que precisamente es la que inhibe el alcance del valor terminal, que sería el desarrollo, el progreso social, la transparencia, ¿no? No sé si lo ves así también. O sea, a veces las instituciones... Ciertamente, porque el hecho de la actuación pública y de la denuncia pública en tiempos de sinodalidad nos parece, por lo menos de la propuesta sinodal, nos parece increíble, pero vino expresamente formulado desde enunciatura al presidente de la conferencia episcopal y desde allí al cuerpo, ¿eh? Evitando la voz por fuera del episcopado de cualquiera. Hubo, sin embargo, quienes se animaron a dar una voz pública profética, rompiendo ese marco institucional de alguna manera coercitivo, marco moral, la pretensión de actuar como un organismo moral en el ejercicio del poder, con poco lugar para el disenso. Bueno, reactivó el sesgo de confirmación. Ciertamente, el bien humano se vio coercionado por falta de discernimiento y por más que los obispos dialogaban e incluso llegaban por momentos a verdaderas discusiones, la exigencia de una actuación de un cuerpo como un organismo moral condicionó de muerte el discernimiento, ¿no? Constituyó un verdadero sesgo grupal, diríamos. A mí las categorías de Lonergan me ayudaron mucho para pensar este tiempo.